Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con las estructuras algebraicas, ¿sí? Vamos a definir un conjunto no vacío y una operación o una ley, y según las propiedades que cumplan esas leyes, vamos a poder clasificar las estructuras dándole nombres particulares, ¿sí? Entonces, dijimos, dado un conjunto A no vacío, ¿sí? Y una ley u operación, asterisco, vamos a analizar qué propiedades cumplen el par A asterisco, ¿sí? Si el par A asterisco es una ley de composición interna, vamos a decir que esta estructura recibe el nombre de monoide, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con varios autores que consideran que además de ser ley de composición interna necesita que se cumplan otras propiedades, pero nosotros nos vamos a basar en la definición de Gentile, que es la adoptada por Rojo, que a la estructura asterisco la define monoide si asterisco es ley de composición interna en A, ¿sí? Así que una ley de composición interna de ahora en adelante la podremos llamar monoide, ¿sí? ¿Qué otro tipo de estructura hay? La estructura llamada semigrupo. ¿Qué es un semigrupo? Un semigrupo es un monoide, ¿sí? Que además cumple la propiedad asociativa. Es decir, que para que una estructura reciba el nombre de semigrupo le vamos a pedir a asterisco que sea ley de composición interna en A. Y le vamos a pedir asterisco que sea asociativa en A. ¿Sí? Si se cumplen estas dos propiedades, la estructura recibe el nombre de semigrupo. Particularmente, si además se cumple la propiedad conmutativa, decimos que es un semigrupo conmutativo, ¿sí? Y si particularmente esta estructura tiene elemento neutro, decimos que es un semigrupo con unidad, pero con que lo clasifiquemos así es suficiente. Y vamos a la estrella de esta sección, que es la estructura de grupo, ¿sí? Que para que una estructura reciba el nombre de grupo le vamos a pedir varias condiciones, ¿sí? Que asterisco sea ley de composición interna en A, es decir, que sea monoide, ¿sí? Además, que asterisco sea asociativa en A, es decir, que sea semigrupo. Le vamos a pedir además que exista neutro, ¿sí? Que exista neutro para asterisco. Y además le vamos a pedir a todos los elementos de A deben tener inverso para la operación asterisco. Si se cumplen estas cuatro propiedades, la estructura recibe el nombre de grupo, ¿sí? Además, además de estas cuatro propiedades se cumple la propiedad conmutativa, se dice que el grupo es grupo abeliano, ¿sí? Así que un grupo abeliano o grupo conmutativo es una estructura de grupo, es decir, que se cumplen estas cuatro propiedades y además es conmutativa. Es decir, que lo que vamos a hacer ahora es estudiar las propiedades que cumplen las leyes de composición interna en un conjunto dado. Según las propiedades que verifican esas leyes de composición interna, podremos clasificar a las estructuras como monoide, semigrupo o grupo, ¿sí? Particularmente nos vamos a detener en la estructura de grupo y vamos a analizar otras cuestiones, no solo estas propiedades, sino algunas más, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a resolver entre todos el siguiente ejemplo. Me dan un conjunto A que está formado por el conjunto de los números reales exceptuando el 1 y una operación asterisco que es la suma de dos elementos menos el producto entre ellos. Me está preguntando si el par A asterisco es un grupo abeliano, ¿sí? Recordamos que para que el par A asterisco sea un grupo abeliano tiene que ser ley de composición interna,
asociativa, conmutativa, con neutro y con inverso, ¿sí? Vamos por el primer caso. Vamos a ver si A asterisco es ley de composición interna o es monoide, ¿sí? Para que sea ley de composición interna yo tengo que probar que la suma menos el producto de reales distinto de 1 me da un real distinto de 1, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que A y B son reales iguales a 1. Es decir, yo quiero demostrar que si hago esta operación, el resultado me va a dar un real distinto de 1. Perdón, si A no fuera 1 y B no fuera 1, la operación esta me tiene que dar un real distinto de 1, ¿sí? Y si la operación esta me da un real distinto de 1 es porque A no es 1 y B tampoco lo es, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver si es ley de composición interna. Esta operación yo quiero que sea distinta de 1. ¿Por qué? Porque para que sea ley de composición interna, si yo opero con reales distintos de 1, el resultado me tiene que dar un real distinto de 1, ¿sí? Bueno, acá vamos a trabajar despejando alguna de las variables y comprobando de que para que esta desigualdad se cumpla, o A no es 1 o B no es 1, ¿sí? Vamos al primer caso, vamos a despejar A. Entonces voy a sacarme B de este miembro izquierdo de la desigualdad, así que pasará restando, saco factor común A, y por último, para despejar A, tengo que dividir por 1 menos B, pero para poder dividir por 1 menos B, le tengo que pedir a B que no sea 1. Por lo tanto, B está en el conjunto, ¿no? Si B no es 1, porque está en el conjunto, al despejar A me queda que 1 menos B sobre 1 menos B, con lo cual A no es 1, pertenece al conjunto, ¿sí? De manera análoga, si en lugar de despejar A despejo B, va a suceder que B es distinto de 1. Por lo tanto, podemos afirmar que el par A asterisco es ley de composición interna, ¿sí? O asterisco es ley de composición interna en A, o cumple que el par A asterisco es monoide, ¿sí? Bien, primera propiedad cumplida. ¿Qué tenemos que demostrar ahora? Tenemos que demostrar que A asterisco o que asterisco es asociativa. Es decir, asterisco es asociativa en A, ¿sí? Tenemos que probar que A operado con B, operado con C, para cualquier A, B y C distintos de 1, me tiene que dar lo mismo que A operado con B, operado con C, ¿sí? Bien, esta igualdad se puede demostrar de dos formas. Uno podría tomar el primer miembro de la igualdad o el segundo, ir haciendo las operaciones y tratar de componer y llegar al otro miembro de la igualdad. O generalmente cuando la operación es un tanto compleja o no se puede llegar tan inmediatamente de un miembro al otro, se suelen tomar ambos miembros de la igualdad por separado, se los opera y se ve si se llega al mismo resultado. Si se llega al mismo resultado, se comprueba que es asociativa, y si no, decimos que no se cumple con esta propiedad. Si no se cumple con esta propiedad, ya estamos en condiciones de decir que no se trata de un grupo. Operamos cada miembro de la igualdad y vemos qué es lo que sucede. Bueno, en este caso decidí mostrar si se verifica la igualdad operando separado miembro a miembro, ¿sí? Es decir, tomé el primer miembro de la igualdad y voy a operar a ver a qué resultado llego. Bien, A operado con B, según asterisco, tengo que sumar estos dos números reales distintos de 1 y luego restarle su producto. Así que esto es A más B menos A por B según asterisco. Y a este nuevo número real lo tengo que operar con C. Es decir, al resultado de este número real le tengo que sumar C y restarle el producto entre ellos dos, ¿sí? Así que esto va a ser igual. Vamos a poner así. Este sería como un nuevo elemento, lo voy a poner así para que se vea bien. Este número operado con C sería el número más C menos el mismo número por C. Acá puse C y era B, ¿no? Acá me confundí, era B. Ahí está. Bien. ¿Sí? Para que se entienda, el primer número operado con el segundo es el primer número más el segundo menos el primer número menos el segundo. ¿Sí? Bueno, y ahora tendré que hacer cuenta entre números reales
donde vale la propiedad asociativa, conmutativa, distributiva de los reales, ¿sí? Bueno, acomodando un poquito las cuentas, este primer término lo puedo escribir directamente como A más B menos AB más C, y acá voy a hacer distributiva con C y ya voy a ir cambiando los signos, ¿sí? Menos AC menos BC, y me quedaría menos por menos más ABC. Este sería el resultado del primer miembro de la igualdad, ¿sí? Ahora vamos a hacer el mismo trabajito, pero vamos a desarrollar el segundo miembro de la igualdad, ¿sí? Lo que acabamos de desarrollar es esto, a lo que llamé 1. Ahora vamos a desarrollar esto, que lo acabo de llamar 2, y si resultan ser iguales, podemos afirmar que asterisco es asociativa en A, ¿sí? Así que ahora tengo que operar A con B operado con C, ¿sí? Un número y otro número. Primero opero el paréntesis este, así que el A lo voy a dejar fijo y lo voy a operar. El resultado de B operado con C es B más C menos B por C. B más C menos B por C. Ahora tengo que operar A con este número, ¿sí? Según esa ley tengo que hacer el primer número más el segundo menos el primer número menos por el segundo. Así que esto me va a dar el primer número más el segundo número, que lo voy a escribir así para que se vea bien. El primer número más el segundo número menos el primer número por el segundo número, que lo voy a escribir así nuevamente para que se vea bien, ¿sí? Ahora lo que me queda por hacer es acomodar esas cuentas, ¿sí? Aplicando las propiedades de los números reales y ver si el resultado de esta operación coincide con el que llamamos 1. En el caso de que me dé lo mismo, estoy en condiciones de afirmar que asterisco es asociativa respecto del conjunto A, y entonces podemos seguir probando el resto de las propiedades. Si no me da lo mismo, digo que no es asociativa, por lo tanto ya no sería grupo, ¿sí? Bien, hagamos las cuentitas entonces. Me queda A más ese término, que quedaría igual, A más B más C menos BC. Y acá voy a distribuir el menos A, ya voy a ir cambiando los signos, me queda menos AB, menos AC, menos por menos más ABC. ¿Sí? Bueno, ahora comprobemos si los resultados obtenidos en 1 son los mismos que los obtenidos en 2. A ver, tengo A y tengo A. Tengo B, tengo B, tengo C y tengo C. ¿Sí? Ahora tengo menos AB, tengo menos AB. Tengo menos BC, tengo menos BC. Acá tengo menos AC, acá tengo menos AC, y ABC y ABC. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que lo que obtuvimos en 1 es igual a lo que obtuvimos en 2, ¿no? Entonces podemos decir asterisco es asociativa en A. Por lo tanto, esta estructura este par ya cumple con la definición de semigrupo, porque es ley de composición interna y es asociativa, ¿sí? Pero nosotros queremos probar que se trata de un grupo y de un grupo abeliano, es decir, tenemos que probar más propiedades, ¿sí? Podríamos probar la existencia del neutro, podríamos probar la existencia del inverso, pero recuerden que en neutro se debe verificar a izquierda y a derecha y el inverso también. Así que lo que nos va a convenir ahora es probar la propiedad conmutativa, porque si esta ley es conmutativa, no hace falta probar el neutro izquierda-derecha y tampoco el inverso, nos cortamos un poco de camino. ¿Vemos si esta ley es conmutativa? Bueno, veamos ahora si asterisco es conmutativa, si esta ley es conmutativa en el conjunto A. Es decir, si me da lo mismo operar A con B y B con A. Ahora, si observamos, las operaciones que intervienen en asterisco son suma, resta y producto, y sabemos que en los reales tanto la suma como la resta del producto es conmutativo, así que no nos va a costar mucho poder probar esto, ¿sí? Pero bueno, verifiquemos si se cumple la igualdad. A operado con B sería A más B menos A por B, ¿sí? Como A, B son números reales, la suma es conmutativa, es decir, que yo esto lo puedo escribir así, ¿no? Y podría saltearme un paso, pero voy a hacer un paso más. Como el producto de reales es conmutativo, voy a conmutar también esto.
Y hacer B más A menos B por A no es otra cosa que haber operado B con A. Por lo tanto, podemos afirmar que asterisco es conmutativa en el conjunto A. ¿Sí? Esto nos da la ventaja de que ahora para probar la existencia del neutro no es necesario probar la existencia del neutro a izquierda y a derecha, porque ya sabemos que la ley es conmutativa. Así que basta probar con el neutro a izquierda o el neutro a derecha como para confirmar si esta ley tiene neutro en el conjunto. ¿Lo probamos? Bueno, vamos a probar si existe neutro en A para la operación asterisco, ¿sí? En este caso yo voy a probar si existe neutro a derecha, sabiendo que la ley es conmutativa, no va a hacer falta ver si existe neutro a izquierda, ¿sí? Bueno, vamos a probar a ver si existe un E que sea un real distinto de 1. Tenemos A operado con E, me tiene que dar como resultado A, ¿sí? Según nuestra ley, tengo que sumar estos dos elementos y luego restar su producto. Es decir, A más E menos A por E me debe dar A, ¿sí? Vamos en búsqueda de quién es E, así que despejemos E de esta igualdad. Resto a ambos miembros y me queda E menos A por E igual a 0, ¿sí? Saco factor común E y me queda 1 menos A igual a 0. Como A es distinto de 1, porque A es un elemento del conjunto, este factor no es 0, ¿sí? Claramente esto no es 0 porque A es un real distinto de 1. Por lo tanto, si este factor no es 0, podría dividir ambos miembros por este factor o pensar para que un producto me dé 0, si un factor no es 0, entonces el otro factor debe ser 0. Por lo tanto, existe neutro en el conjunto para asterisco y es el número real 0, que por supuesto es distinto de 1, ¿sí? Luego, existe neutro en A y es E igual a 0. Bien, como la ley tiene neutro, entonces podemos probar la existencia de inverso, ¿sí? Si logramos probar la existencia de inverso, hemos probado todas las propiedades que definen el grupo abeliano. Estamos en condiciones de responder a la pregunta del ejemplo. ¿Vemos si todos los elementos del conjunto tienen inverso? Bueno, para saber si todo elemento del conjunto tiene inverso, vamos a operar A con el inverso y me tiene que dar el neutro, ¿sí? Vuelvo a repetir, como ya probamos que nuestra ley es conmutativa, no hace falta probar el inverso a izquierda y a derecha, basta comprobar una de las dos para decir si todos los elementos de A tienen inverso, ¿sí? Esa es la ventaja de probar previamente si la ley es conmutativa. Si yo no probé que la ley es conmutativa, debo verificar que existe el neutro a izquierda, que existe el neutro a derecha y que es el mismo neutro. Lo mismo con el inverso. Debo probar que existe inverso a izquierda, inverso a derecha y es el mismo inverso, ¿sí? Vamos a probar esto. Vamos a operar A con el inverso y me tiene que dar como resultado el neutro, ¿sí? Habíamos dicho que el neutro de esta ley era el 0, es decir, que vamos a operar A con el inverso y tengo que obtener 0, ¿sí? Ahora, ¿qué significa operar A con el inverso según esta ley? Al número A le sumo el inverso y luego le resto el producto entre ellos. Y eso me debe dar 0. Recuerden que estamos buscando quién es A', ¿no? Así que vamos a despejar A' de esa igualdad, ¿sí? Voy a restar A ambos miembros. Ahora voy a sacar factor común A', ¿sí? Si saco factor común A' me queda 1 menos A igual a menos A, habíamos dicho, ¿no? Como 1 menos A no es 0, porque A es un real distinto de 1, puedo dividir ambos miembros por 1 menos A y obtengo como resultado que A' es el opuesto de A sobre 1 menos A. Es decir, como esto es un real distinto de 1, esto es un real distinto de 1, por lo tanto esto no es 0, habría que probar que este número no es 1, ¿sí? Se los dejo a ustedes para que lo prueben, que esta operación me da un real distinto de 1, es bastante simple de probar, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que todos los elementos del conjunto A tienen inverso, ¿sí? Luego, todos
elemento de A tiene inverso y es este, ¿no? El opuesto de A sobre 1 menos A. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que la dupla A asterisco es un grupo abeliano, porque hemos verificado todas las propiedades que tiene que chequear un grupo para ser abeliano. Es decir, hemos probado que es ley de composición interna, que es asociativa, que es conmutativa, que tiene neutro y que tiene inverso. ¿Sí? Bueno, espero que les haya ayudado bastante esto, que les quede un poco más claro, ¿sí? Si uno detecta que alguna de estas propiedades no se verifica, puede demostrar con un contraejemplo que la propiedad no se cumple y con eso ya descarta que la dupla sea grupo abeliano o lo que nos pide el enunciado, ¿sí? Bueno, los voy a dejar seguir trabajando un poquito más. En la próxima vamos a avanzar con algunas propiedades de los grupos y vamos a analizar subgrupos, ¿sí? Bueno, espero que sigan trabajando bien y cualquier duda tenemos todos los canales de comunicación activos. Hasta la próxima.